Bien, en esta ocasión vamos a hablar de los diseños de experimentos factoriales para el caso de un solo factor. Diseños unifactoriales. Yo soy su profesor Richie Camilo y en estos minutos trataré de explicarles los fundamentos relacionados a este tipo de experimentos, que es el más sencillo para los diseños de experimentos factoriales. Experimentos con un solo factor. Una definición de los diseños unifactorial. Primero se aclara que los diseños de experimentos de comparación simple, que fue nuestro tema pasado, pueden ser considerados experimentos de un solo factor con dos niveles. O sea, un experimento de comparación simple también puede ser tratado como un diseño unifactorial donde se involucran dos niveles. Así, por ejemplo, si en un diseño de comparación simple estamos comparando dos tipos de máquinas, el factor sería la máquina y tendría dos niveles, que sería la máquina 1 y la máquina 2. En el caso de hoy, o en este caso, veremos experimentos unifactoriales con varios niveles o tratamientos. Para esto hemos traído un ejemplo y dice así: es de interés para un ingeniero de proceso estudiar la resistencia a la tensión de una fibra de tela para hacer camisas de hombre. Ya sabemos ahí que la variable de interés sería la resistencia a la tensión de una unidad experimental, que sería la fibra de tela. Por experiencia se sabe que esta resistencia se ve afectada por el porcentaje de algodón utilizado en la mezcla de materiales para producirlas. Se conoce que a mayor porcentaje de algodón, la fibra es más resistente, y se establece que puede variar entre un 10 a un 40%. Entonces, desde ahí ya yo veo que mi variable de respuesta o de salida puede estar afectada por un factor que se llama el porcentaje de algodón, y que ese porcentaje irá de unos niveles que empiezan en 10% al 40%. Dentro de ese esquema o ese rango se decide tomar muestras para los siguientes niveles de porcentaje de algodón. O sea, se tomaron muestras de la fabricación de la fibra cuando el porcentaje de algodón era 15%, luego 20%, luego 25%, 30% y 35%. Eso significa que este será un diseño de experimento unifactorial con 5 niveles del factor de porcentaje de algodón. Y además tomando 5 ejemplares en cada nivel. Eso significa que se van a tomar 5 muestras para cada nivel del factor. Eso significa que aquí n minúscula, que sería el número de observaciones en cada nivel, es 5. Y recordamos que se cumplen con los principios de diseño de experimento, entre ellos que es completamente aleatorizado. Entonces, esta es una tabla que hemos elaborado para que ustedes entiendan cómo se van a distribuir los datos para un experimento unifactorial. Como sabemos y hemos dicho, es un diseño de un solo factor, unifactorial, con 5 niveles. Por eso A igual a 5. Esos niveles son los porcentajes de algodón, porque así se llama el factor, porcentaje de algodón. Recuerden, esto es el factor que influye en una variable de salida, que es la resistencia a la tensión de la fibra. Eso como que somete la fibra a tensión o una fuerza para extenderla hasta que ella rompe. Entonces esa es mi variable de salida y queremos ver qué tan resistente es dependiendo del porcentaje de algodón. El n es igual a 5, que sería el número de observaciones por cada nivel. Por ejemplo, para el nivel 15% de algodón se toman 1, 2, 3, 4 y 5 observaciones. Lo mismo para 20, 25, 30, 35%, para cada uno de los niveles. Vamos a ver al final que n mayúscula, que sería el número total de observaciones, no es más que el número de niveles por la cantidad de observaciones por nivel, A por n. En un caso como este, como A es igual a 5 y n igual a 5, sería 5 por 5, 25 observaciones vamos a poner ahí. Recordando que esas observaciones deben haber cumplido un método aleatorizado. Y cuando se corre el ejercicio se obtienen estos resultados. Y entonces, por ejemplo, para el nivel 15%, la primera observación o la primera fibra que se sometió a una tensión tuvo una resistencia de 7 libras-fuerza sobre pulgada cuadrada. La observación número 2 de 7, la 3, fue 15 y así sucesivamente. Y así las demás, las distintas observaciones para cada nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace el diseño unifactorial? Pues, como siempre, para los diseños de experimentos se plantean dos hipótesis. Vamos a tener una hipótesis nula, que lo que te dice es que las medias de los tratamientos o el valor medio de los tratamientos
a nivel poblacional son iguales. O sea, min sub 1 es igual a min sub 2, igual a punto punto min sub a. ¿Qué significa esto? Bueno, que la media de la población para el tratamiento 1 o el nivel 1 es igual a la del nivel 2, igual a la del nivel 3, igual a la del nivel 4, igual a la del nivel 5 para mi ejercicio. Si hubieran más niveles sería hasta el nivel A. Entonces eso plantea la hipótesis nula de que no hay, eso significa que no hay diferencia en las medias de los tratamientos. ¿Y qué significa esto? Bueno, que aunque tú varíes el porcentaje de algodón, la resistencia a la ruptura no se ve afectada. Esa es la mejor explicación de lo que dice la hipótesis nula. Y se ve contrarrestada la hipótesis nula por una hipótesis alterna. Una hipótesis alterna que dice que al menos una de las medias es diferente a las otras, o que hay diferencia significativa en las medias. Con una sola que sea diferente en las medias de los tratamientos, en este caso un porcentaje de algodón, entonces ya hay diferencias debido a tu variar el porcentaje de algodón. Otra forma de representar la hipótesis nula en un diseño como este es ver lo que se llama el tau o las desviaciones en las medias. Tau 1 sería como la desviación promedio o desviación estándar para el tratamiento 1 o el nivel 1. Y si esa desviación es igual a la desviación 2 y a la demás, que sería igual a 0, quiere decir que tampoco hay diferencia debido a el cambio de nivel. Y aquí al menos uno de los tau sub i no es igual a 0, quiere decir que al menos una desviación no es igual a 0. ¿Qué es lo que se hacen en los diseños factoriales? Pues se hace un análisis de varianza o ANOVA, que es el procedimiento más adecuado para probar la igualdad de varias medias. Probablemente sea la técnica más útil en el campo de la inferencia estadística. En un diseño de experimento unifactorial uno debería elaborar una tabla como esta para encontrar valores totales y valores promedio, y eso nos va a ayudar a nosotros, o esa tabla nos va a ayudar a nosotros a encontrar las distintas sumas de cuadrados sobre las cuales se análisis el análisis de varianza. Y esa tabla de manera sencilla, lo que quiere decir datos típicos de un experimento de un solo factor. Aquí colocaríamos los niveles, que serían A niveles, en un ejercicio como el nuestro serían 5. Y estas son las observaciones. Esta parte hasta aquí ya la habíamos visto en la tabla anterior. Por ejemplo, para el nivel 1, aquí tenemos la observación Y11. ¿Qué significa Y11? Pues bueno, Y11 significa la observación 1. La observación 1 en el nivel 1. ¿Verdad? Este es el nivel 1 y esa es su primera observación. Y12 sería la observación 2 del nivel 1. Y así sucesivamente. Si vamos aquí, por ejemplo, Y21 sería la observación 1 del nivel 2. Y22 sería la observación 2 del nivel 2. Y así sucesivamente. Y estos aquí ya serían las últimas observaciones. Por ejemplo, esta sería la observación N del nivel 1 o la última observación del nivel 1. Y aquí llamaremos totales. Por ejemplo, Y1 punto viene siendo el total del nivel 1. Punto, asúmanlo como total. Sería el total o la suma en el nivel 1. Eso no es más que la suma de este más todo lo que tenga aquí hasta el último. Y1 punto. Y2 punto sería el total en el nivel 2. Sumar todas las observaciones del nivel 2. Y así sucesivamente. Y a punto sería el total en el nivel A, el último nivel. Y estos son los promedios, por eso vemos que tiene un segmento encima. Y1 punto sería el promedio en el nivel 1. Y2 punto con el segmento encima sería el promedio en el nivel 2. Y así sucesivamente. Esta fórmula que se ve aquí, esto es simplemente para que tengamos una idea, que cada observación no es más que la media poblacional, que sería digamos como la sumatoria de todos los valores posibles dividido entre el total de valores. La media poblacional más un error experimental que sería epsilon y su j. Entonces para la ANOVA lo que se hace es un cálculo de las distintas sumas de cuadrados. Entonces el procedimiento lo que va a buscar es la suma de cuadrado total, que está representada por esta ecuación, pero esa suma de cuadrado total está dividida entre la suma de cuadrado de los tratamientos y la suma de cuadrado del error experimental. Recordando aquí que la suma de cuadrado total va a ser, sus grados de libertad van a ser n, que sería el número total de observaciones,
Para un ejemplo como el de nuestro, son 25 observaciones, o sea, 5 niveles y en cada nivel 5 observaciones. N mayúscula es el total, que serían 25. N-1 sus grados de libertad. Para la suma total de cuadrado de los tratamientos, como hay A niveles, sería A-1. En este caso, esos grados de libertad, como A es 5, serían 4 grados de libertad. Y la del error experimental no es más que la diferencia de ellos dos. La ecuación que se obtiene es esta que está aquí. La suma de cuadrado del error experimental sería igual a esa fórmula. Y la suma de cuadrado debido a los tratamientos estaría dada por esta ecuación. Al final, ¿qué es lo que buscamos? La media del cuadrado de los tratamientos, que sería dividir cada suma de cuadrado correspondiente, digamos en este caso, los tratamientos entre sus grados de libertad. Lo haríamos tanto para los tratamientos como para el error experimental, y de ahí encontraríamos el dato que al final es el que nos importa, que es ese F que se muestra ahí, que vendría siendo como el estadístico de prueba Fisher, que sería la media de cuadrado de los tratamientos entre la media cuadrado del error. Y eso lo compararíamos con una tabla, tal como lo hacemos siempre en nuestras pruebas estadísticas. Si el F calculado, o sea, para la prueba Fisher, es mayor que el de la tabla, que no es más que el F del nivel de significancia o alfa, con estos grados de la libertad, A-1, que serían los grados de libertad del tratamiento, coma N-A, que serían los grados de libertad del error experimental. Si eso se da, entonces se cumpliría el criterio de rechazo y rechazaríamos la hipótesis nula, lo que nos daría o nos diría que hay diferencias significativas debido al cambio en los niveles del factor.